Muy bienvenidos una vez más, amables oyentes. Qué grato es estar día a día conversando con usted, con ustedes, para que usted comience a aprender acerca, y si no, y si ya lo sabe, compártalo, estos mensajes tan maravillosos de Jesús como el gran maestro. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias. Es un gran y cariñoso abrazo para cada uno de ustedes como saludo y nuestro mejor deseo, que Dios le bendiga y le guarde junto a sus seres amados. Vamos a conversar, y yo he quedado pensando en este título, cómo leer la mente del gran maestro. ¿Cómo se puede leer una mente? Es bien difícil, bien complejo, pero alguna idea el autor está tratando de hacernos, porque Jesús se mostró abierto a la gente, abierto a enseñar, a contarles, a ver en sus parábolas, por ejemplo, hay profundas enseñanzas, pensando, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, la dracma, la oveja perdida, cosas tan maravillosas que él enseñó. Pero, ¿cómo leer la mente del gran maestro? Aquí en Filipenses hay alguna connotación, ¿no es cierto?, que nos habla de eso. No sé si está por allí. Sí, ya. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu y si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Está en ese contexto de Filipenses que Pablo está hablando a nosotros sobre la comunidad cristiana. Filipenses nos dice, mira, cómo se portan, cómo se ven, cómo trabajan, cómo hacen. Cuando escribe la carta, ¿no es cierto?, a los Filipos, les escribe esta carta, ¿por qué razón? Porque él quiere que toda la cristiandad, ¿no es cierto?, aprenda no solamente la relación de nosotros con las personas, sino como el maestro abrió su mente para darnos a nosotros a entender cómo se pueden relacionar. Por ejemplo, quizás me salgo del tema, pero ¿cómo trató Jesús a Judas? No hubo ninguna distinción con los otros. Las mismas oportunidades que tuvo Judas, las tuvo Pedro, las tuvo Juan, las tuvo Santiago, los discípulos. Fíjate, a veces nosotros caemos en los prejuicios, ¿eh? Y prejuicios, piensa tú, a veces caemos en el prejuicio racial, basta con que una persona sea de color, que sea de otra raza, y ya lo tratamos diferente, sin siquiera conocerlo, a veces ya solamente por el hecho de... ¿Y qué habríamos hecho nosotros sabiendo, como sabía Jesús, lo que Judas iba a hacer? Y sabiendo lo que estaba haciendo dentro de los mismos discípulos, ellos lo admiraban a Judas, ellos se sentían felices que Judas formara parte del grupo, pero el Señor sabía lo que Judas iba a hacer. Y fíjate, no solamente le dio oportunidades, sino él conversó, habló directamente con Judas y trató de que Judas entendiera. Ahora, hay quienes piensan que Judas estaba predestinado, que Judas tenía que hacerlo porque, aunque se hubiese arrepentido, él tenía que hacerlo porque estaba predestinado. No estaba predestinado para eso. ¿Qué habría pasado si Judas lo hubiese vendido y después se hubiese arrepentido como lo hizo Pedro cuando él lo negó? Claro. A lo mejor tendríamos una epístola o un evangelio según San Judas. Claro. Y es por eso que cuando hablamos de conocer la mente de Jesús, uno vuelve al texto de Filipenses, que haya pues en vosotros que el sentir que hubo también en Cristo Jesús, o sea, Él se dio a conocer, Dios cómo pensaba, cómo quería actuar, y quiere que nosotros actuemos de esa misma manera, ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que no menospreciemos las personas por su color, su raza, su forma, su situación económica, y tanto que hacer. Y entonces la gran diferencia y el gran salto que aparece aquí, dice, este texto es realmente maravilloso, tú lo habías leído, dice, el cual siendo en forma de Dios.
esa forma, ¿no es cierto?, una forma de hablarla, ¿no? No estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. O sea, él nunca usó esa divinidad para beneficio personal. Si alguna vez lo usó, por ejemplo, fue para beneficio de las personas, para encaminarlas, para sanarlas. ¿Cuántos milagros? Hay textos que dicen que Jesús donde pasaba no quedaba ningún enfermo. Y cuando uno mira con detención las escrituras, se da cuenta que en la época que Jesús había muchos enfermos, endemoniados, había muchos de esas naturalezas. Imagínate cómo Ahora, actuó Jesús. claro que sí. Ahora, nosotros tenemos que reconocer también que él hizo lo que nosotros pudiéramos hacer, porque recordemos también que Pedro también resucitó, hubo una resurrección. Entonces, ellos también, y nosotros podríamos también hacer los mismos milagros si tuviéramos una vida semejante y una comunión semejante a la que tuvo Jesús con el Padre. Él dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará. Bueno, si nosotros lo hacemos como lo hizo Él, creo que podemos obtener los mismos resultados. Ahora, hay quienes en este momento usan los milagros como algo para atraer gente. Debemos tener cuidado porque si yo no estoy caminando en la verdad, es otro quien no es Dios el que va a hacer el milagro. ¿Se va a presentar el milagro? Claro que sí, pero la Biblia me habla de que en los postreros tiempos iban a haber milagros engañosos. Entonces debemos tener cuidado con eso. Ahora hay expresiones acá que de alguna manera denotan la postura que uno debe tener, porque él dice que el versículo 9, por lo cual también se exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero si usted mira a Pablo oyente con tranquilidad y analízalo, quizá el versículo 8, y estando en la condición de hombre, dice, en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, el nivel que bajó Jesús no es comprensible al ser humano. No lo podemos entender, porque Él de una divinidad que todo lo sabe, que todo lo tiene, que todo lo crea, que es infinitamente, digamos, eterno, bajar a esta condición es limitarse, ¿no es cierto?, a sufrir las consecuencias, y no por Él, porque Él no tuvo pecado, sino porque nosotros teníamos pecado. Por eso que Él dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Eso es lo que quizás debemos aprender. Otra de las cosas que debemos cuidarnos es recordemos que en la literatura griega, nosotros leemos a aquellos dioses que tenían los mismos defectos de los hombres. En este caso no estamos hablando de un Dios que tenga los mismos defectos de los hombres. Estamos hablando de un Dios perfecto. Entonces a veces nosotros aplicamos el concepto que tenemos como hombre, lo aplicamos a Dios y eso no corresponde. Voy a ser más claro. Por ejemplo, ¿por qué Dios tiene que ser adorado? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los artistas, con los cantantes, cuando van y son verdaderos cultos de adoración, las presentaciones que tienen? Pero precisamente por eso nosotros debemos adorar a quien merece la adoración, no necesita la adoración. Dejémoslo bien en claro, Él no necesita nuestra adoración, la merece. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, Él merece nuestra adoración y si nosotros no lo adoramos a Él, vamos a adorar cualquier persona o cosa. Entonces, en eso también tenemos que tener cuidado. En la medida de que adoremos, esto va a ser también nuestra calidad espiritual. Amados oyentes, gracias por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.